Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Buenos días, hermanos, la paz del Señor sea con todos. Nos encontramos en un nuevo día de lectura de la palabra de hoy. Estamos ya en el día 323 y gracias a Dios en este día estaremos leyendo en Primera de Crónicas capítulo 13 y 14. Estaremos también en la Carta de Santiago capítulo 1, estaremos en Amós capítulo 8 y finalizaremos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 3. Estaremos entregando este tiempo en las manos del Señor y pidiendo que Él sea hablándonos y guiándonos en este momento de lectura. Padre amado, te damos gracias primeramente, un nuevo día de vida que tú nos regalas, Señor. Tus misericordias han sido nuevas hoy, Señor, y gracias, Padre, por la vida que nos das, Señor, y el privilegio de poder leer tu palabra, Señor, en este día. Gracias, Señor, por tener libertad a la hora de leer tu palabra, Padre, que seas tú guiando este tiempo, Señor, de lectura de tu palabra y que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos des sabiduría, entendimiento, Padre, y comprensión correctamente de tu palabra y que atesoremos, Señor, aquello que tú quieras enseñar a nuestras vidas, Señor, y que lo pongamos por obra en nuestras vidas. Guía, Señor, este momento y entregamos este tiempo en tus manos, Padre, y te damos gracias por todo y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Empezaremos, hermanos, en Crónicas capítulo 13. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien, y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y levitas que están con ellos en ciudades y tierras de pasto, para que se reúnan con nosotros, y traigamos a nosotros el arca de nuestro Dios, porque no lo consultamos en los días de Saúl. Toda la asamblea le dijo que así lo harían, porque esto pareció bien a todo el pueblo. Entonces David congregó a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Baala, es decir, Kiriat Jeraim, que pertenece a Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios el Señor, que está sobre los querubines, donde se invoca su nombre. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, con arpas, panderos, con címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron. Y se encendió la ira del Señor contra Uza, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uza, y llamó a aquel lugar Pérez Uza, hasta el día de hoy. David tuvo temor a Dios aquel día, y dijo: ¿Cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom, geteo. Así que el arca de Dios permaneció con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Pasamos, hermanos, a Primera de Crónicas, capítulo 14. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con madera de cedro, albañiles y carpinteros, para edificarle una casa. Y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel, y que su reino había sido exaltado en gran manera por amor a su pueblo Israel. Entonces David tomó más mujeres en Jerusalén, y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los hijos que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Beeliada y Elifelet. Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, todos los filisteos subieron en busca de David, y cuando David se enteró, salió contra ellos. Pues los filisteos habían venido
y hecho una incursión en el valle de Refaín. David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? Los entregarás en mi mano. Y el Señor dijo: Sube, porque los entregaré en tu mano. Entonces subieron a Baal Perazim, y David los derrotó allí. Y dijo David: Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perazim. Y ellos abandonaron allí sus dioses, y David ordenó que fueran quemados. Después los filisteos hicieron de nuevo otra incursión en el valle. David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas contra ellos, dales un rodeo por detrás y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces saldrás a la batalla, porque Dios ya habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David hizo tal como Dios le había mandado, e hirieron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. La fama de David se extendió por todas aquellas tierras, y el Señor puso el terror de David sobre las naciones. Pasamos, hermanos, a Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevere bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concedido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra, implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Pasamos, hermanos, a Amós capítulo 8. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí, había una canasta de fruta de verano, y él dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí: una canasta de fruta de verano.
Entonces el Señor me dijo: ha llegado el fin para mi pueblo Israel, ya no volveré a dejarlo sin castigo. Los cantos del palacio se convertirán en gemido, en aquel día, declara el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que pisoteáis a los menesterosos, y queréis exterminar a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano? Y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar el efa, aumentar el siclo y engañar con balanzas falsas, para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias, y vender los desechos del trigo? El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob: ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. ¿No temblará por esto la tierra y hará duelo todo aquel que habita en ella? Subirá toda ella como el Nilo, se agitará y menguará como el Nilo de Egipto. Y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía, y que la tierra en pleno día se oscurezca. Entonces cambiaré vuestras fiestas en llanto, y todos vuestros cánticos en lamento. Pondré cilicio sobre todo lomo, y calvicie sobre toda cabeza. Haré que sea como duelo por hijo único, y su fin como día de amargura. He aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y vagarán de mar en mar, y del norte hasta el oriente, andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen: viva tu Dios, oh Dan, y viva el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Pasamos, hermanos, a capítulo 3 de Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abiliana, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto, las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía: el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaron diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan respondió diciendo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él, por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho,
Añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y cuando comenzó su ministerio Jesús tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, Leví de Melqui, Melqui de Jana, Jana de José, José de Matatías, Matatías de Amós, Amós de Nahum, Nahum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maat, Maat de Matatías, Matatías de Semei, Semei de José, José de Judá, Judá de Joana, Joana de Resa, Resa de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cosam, Cosam de Elmodam, Elmodam de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matat, Matat de Leví, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán de Eliakim, Eliakim de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán, Natán de David, David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Boz, Boz de Salmón, Salmón de Naasón, Naasón de Aminadab, Aminadab de Admin, Admin de Aram, Aram de Esrom, Esrom de Fares, Fares de Judá, Judá de Jacob, Jacob de Isaac, Isaac de Abraham, Abraham de Taré, Taré de Nacor, Nacor de Serug, Serug de Ragau, Ragau de Peleg, Peleg de Eber, Eber de Sala, Sala de Cainán, Cainán de Arfaxad, Arfaxad de Sem, Sem de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Mahalalael, Mahalalael de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Amén, hermanos, pues hasta aquí ha sido hoy la palabra de la lectura que nos ha tocado en este día. Espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas y que podamos, como dice Santiago, ser hacedores de su palabra y no solo oidores. Despediremos este tiempo en oración. Señor y Padre, gracias nuevamente por haber podido leer tu palabra, Señor, por habernos hablado. Ayúdanos, Señor, como hemos leído tu palabra, Señor, a ser oidores, hacedores también de tu palabra, Señor, sobre todo. Que podamos, Señor, ponerla por obra, Padre, y que cada día nuestra vida dé más frutos, Señor, para tu gloria y tu honra. Ayúdanos, Señor, a poner siempre por práctica también tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor amado. Que seas tú a través de tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y que nos guíes, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesucristo a la cruz, Señor, haber enviado a tu Hijo al mundo, Padre, para que Él pueda ser ejemplo en todo para nosotros, Padre. A ti, Señor amado, sea la gloria y la honra en este día, Señor, y guarda a cada hermano, Señor, y bendice en este día a todos. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo, hermanos.